Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la séptima mesa correspondiente al tema de derechos humanos en este Congreso Internacional de Derecho Penal, séptimas jornadas sobre justicia penal, y en el cual es un gran honor participar para mí el día de hoy por dos razones fundamentales. La primera, porque al ser este un evento de gran tradición en el foro de derecho penal, tanto en México como en el ámbito internacional, me da la oportunidad, además de escuchar las intervenciones de los distintos ponentes que en él participan, la de volver al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por unos instantes, lugar en donde inicié mi formación profesional hace ya algunos años y del cual tengo muy gratos recuerdos. En este contexto, agradezco la invitación que gentilmente me formularon la doctora Olga Islas de González Mariscal y el doctor Sergio García Ramírez, coordinadores de este Congreso Internacional, y desde luego agradezco y saludo con respeto a su director, el doctor Diego Valadez, por recibirnos con el afecto de siempre. La segunda razón se debe a que tengo el alto honor de moderar en esta mesa a dos grandes figuras en el mundo del derecho penal y de los derechos humanos, a quien admiro y respeto. El primero, doctor en Derecho Penal, profesor de esta Universidad Nacional, investigador de este prestigiado instituto, servidor público ejemplar, pero sobre todo mi gran amigo, me refiero al señor doctor don Raúl Plasencia Villanueva, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y por otra parte, el segundo de nuestros panelistas, profesor invitado de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, abogado consultor y especialista en derechos humanos, me refiero al señor doctor don Pablo Saavedra Alessandri, también gran amigo, secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sean ustedes bienvenidos, señor doctor. Ambos maestros concurren el día de hoy para abordar en este Congreso dos temas fundamentales en materia de justicia penal, relacionados cada uno con los derechos humanos: el sistema penal y derechos humanos, y el jus puniendi en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus efectos. Sin duda alguna, como lo expondrán los profesores, ambos tópicos son de un estudio obligado para quienes estamos interesados en los avances y desarrollo del derecho penal moderno y su relación con la materia de los derechos humanos. Por una parte, escucharemos del profesor Saavedra Alessandri un análisis acerca del tratamiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado a través de sus resoluciones a todas aquellas controversias que han llegado a su seno derivado del incumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en la investigación y sanción de los servidores públicos responsables frente a los hechos del pasado que han originado graves violaciones a los derechos humanos. Por su parte, el doctor Plasencia Villanueva abordará un tema de gran actualidad relativo a las tendencias que el sistema de justicia penal ha adoptado en los últimos años para tomar como políticas aquellas que pretenden dar respuesta a las nuevas formas de criminalidad como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que necesariamente ha implicado reconsiderar o flexibilizar los sistemas de imputación de responsabilidad y de garantías individuales vigentes a través del llamado derecho penal del enemigo y el adelgazamiento de los derechos humanos. A continuación, pues, iniciaremos nuestros trabajos con la intervención del señor doctor don Pablo Saavedra Alessandri, de quien me permitiré leer una breve síntesis curricular. El doctor Pablo Saavedra Alessandri es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Es maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Notre Dame. En cuanto a su experiencia profesional, ha sido abogado, consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También ha sido abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargado de los asuntos del Ecuador y Guatemala. Ha sido secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es el secretario de la Corte Interamericana. Asimismo, dentro de sus actividades académicas, ha sido profesor invitado en varias universidades y ha participado como profesor invitado también en el curso de Derechos Humanos de Estrasburgo en el año de 2005. Le rogamos haga uso de la palabra. Gracias. Quisiera en primer lugar agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas por esta invitación para participar en este congreso que
Para mí es muy importante de dos perspectivas. Uno, para ver las nuevas tendencias que hay en materia penal, y dos, para tratar de difundir un poco más la labor que está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dar a conocer un poco su jurisprudencia. El tema que voy a tocar hoy día es el ius puniendi a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ius puniendi desde dos perspectivas, lo analizaré. En una perspectiva, en primer lugar, a la ausencia de ius puniendi, es decir, a la ausencia del deber de justicia penal por parte del Estado, y desde otra perspectiva, al exceso de ius puniendi en algunos casos por parte de los Estados, y básicamente me voy a referir a los casos de pena de muerte que ha conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos al primer aspecto, que es lo que he denominado la ausencia del ius puniendi, o de otro punto de vista, el concepto de impunidad y cómo ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene más de 25 años desde su instalación y un poco menos de 20 años desde los primeros casos contenciosos que llegaron a su conocimiento. En los primeros casos contenciosos que llegaron a conocimiento de la Corte Interamericana en 1987, ya se empezaba a ver un cuestionamiento precisamente al deber de justicia penal de los Estados por el incumplimiento a su deber de investigar graves crímenes de derechos humanos. En ese entonces, estos primeros casos eran casos de desapariciones forzadas. Desde el punto de vista, lo que voy a abordar ahora es esta impunidad creada, mantenida, propiciada o tolerada por el Estado, dependiendo cada caso, cada circunstancia concreta. Y consecuentemente, la falencia del Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Antes de entrar propiamente tal al concepto de impunidad y ver los diferentes orígenes de impunidad, ¿por qué, me quiero hacer una pregunta, por qué es importante combatir la impunidad? ¿Y por qué la Corte Interamericana ha resaltado constantemente la importancia de combatir la impunidad y en sus reparaciones en las diferentes sentencias pone especial énfasis en este punto? Porque la impunidad propicia la repetición de los crímenes de derechos humanos. Es la mejor herramienta o el campo más fértil para que puedan seguir ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. Y desde este punto de vista, yo creo que los casos de impunidad o los orígenes de la impunidad en los casos que han llegado a conocimiento de la Corte han tenido dos orígenes, básicamente. Uno, a lo que podemos denominar impunidad normativa, y otro, lo que denomina impunidad estructural. Vamos al primer punto, la denominada impunidad normativa, y a qué me refiero con esto, quiero ir dando ciertos ejemplos al respecto. La impunidad normativa, como su nombre lo indica, tiene su origen en una norma jurídica o en una ley. Y esta norma jurídica puede tener dos momentos de aparición o dos orígenes, que es un momento con posterioridad a la comisión del hecho delictivo, que generalmente en nuestros casos, como lo hemos conocido, están en las denominadas leyes de autoamnistía, como lo veremos a continuación, y otro, que son leyes que limitan la capacidad punitiva del Estado, que están con anterioridad a la comisión del hecho punible, pero que le permiten al juez aplicarla en determinados casos, y es lo que se puede apreciar a través de la prescripción de la acción penal o otras excluyentes de responsabilidad penal, como lo vamos viendo. Y nuestra gran interrogante en este punto y nuestro análisis va
va a ser cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su experiencia, a través de sus casos, ha ido resolviendo estos puntos. Vamos a las leyes de autoamnistía, que yo creo que es de los grandes aportes jurisprudenciales que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Y en este caso me quiero referir a un caso en particular, que es el caso Barrios Altos. ¿Por qué el caso Barrios Altos? Por la importancia que ha tenido en el Perú y en otros casos similares, como veremos en otras legislaciones y en otras decisiones de Cortes Supremas de otros países. ¿Qué fue el caso Barrios Altos, sus orígenes y cómo sucedió este caso que muchas veces se cita? En la época del presidente Fujimori, las Fuerzas Armadas irrumpieron en una fiesta de estudiantes y ejecutaron extrajudicialmente a 15 estudiantes y dejaron a 14 personas y a 4 personas heridas. Cuando las investigaciones estaban en curso de este y otros casos de violación de derechos humanos, el Congreso de la República pasó lo que se ha denominado una ley de autoamnistía, que prohibió al Poder Judicial conocer determinados casos de violación de derechos humanos por un periodo de tiempo determinado. Y le prohibió a los jueces, a la judicatura, discutir cualquier cuestión relativa a esta ley. ¿Qué significó esto? Que todas las investigaciones de derechos humanos, de casos de derechos humanos, precluyeron o pudieron seguirse adelante, las investigaciones propiamente tal. Y en este caso Barrios Altos, los representantes de las víctimas, los afectados, los familiares de estas personas ejecutadas, decidieron someter el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como ustedes saben, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a diferencia del europeo, no tiene un acceso directo, no hay un acceso directo a la Corte Interamericana, sino viene procedimiento a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana emite su artículo 50, donde comienza al Estado a adoptar ciertas medidas. En esa época todavía está el gobierno del presidente Fujimori, no pasó nada con las recomendaciones de la Comisión, y la Comisión demandó ante la Corte Interamericana al Estado peruano por este caso. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana sobre las leyes de autoamnistía? ¿Eran estas compatibles con el sistema, con la Convención Americana de Derechos Humanos? Básicamente con los artículos 825, que es la protección judicial y garantías judiciales, con el artículo 1.12, y permítanme en este punto transcribir lo que dijo la Corte, porque esta decisión de la Corte, estos párrafos, son muy citados por otros, básicamente por los tribunales nacionales. Y vamos a ir posteriormente viendo los efectos que ha tenido esta decisión de la Corte. Al respecto, la Corte dijo, abro comillas, son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y establecimiento de excluyente de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención. Violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención. Impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo con el artículo 1.1 de la Convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la Convención se incumplió con la obligación de adecuar el derecho interno consagrado con el artículo 2 de la Convención. La Corte también dijo, los Estados partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles
con la letra y espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones de derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares a conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. Y así siguió la Corte. Al respecto también dijo, quiero recalcar, las leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir presentando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen en este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú. ¿Qué pasó con este caso Barrios Alto, en donde la Corte declaró la incompatibilidad de las leyes de autoamnistía con la Convención Americana? Significó que en Perú, primero, después de la decisión de la Corte y de una sentencia interpretativa, todo se dejara sin efecto las leyes de autoamnistía que habían impedido la investigación en más de 700 casos que estaban en ese entonces conociendo los tribunales internos peruanos, y significó la persecución penal, se reiniciara la persecución penal. Hoy en día, en este caso, sigue bajo supervisión de cumplimiento de sentencia de la Corte, pero según información pública aparecida en los diarios peruanos, ya hay algunas personas procesadas y condenadas en primera instancia. Y podemos ver que estas leyes de autoamnistía tenían dos efectos. Por un lado, socavaban el deber de justicia penal del Estado, porque impedían que se investigaran casos de grave violación de derechos humanos. Por otro lado, socavaban desde el punto de vista de las víctimas de derechos humanos su derecho a tener un acceso a la justicia, puesto que este acceso a la justicia se le estaba viendo impedido. Y aquí yo quiero llamar a una reflexión: ¿qué ha pasado con esta sentencia de la Corte Interamericana y cómo deberían ser los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana? Un poco. Esta sentencia de la Corte Interamericana fue recogida recientemente por la Corte Suprema de Justicia de Argentina al derogar las leyes de autoamnistía y obediencia debida. La ley de obediencia debida y punto final, dictadas en época democrática. Y la Corte Suprema de Argentina, recogiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró incompatible las leyes de punto final y obediencia debida con los deberes internacionales que tenía el Estado argentino. Y al respecto, quiero citar y traer a colación textualmente parte de lo que dijo esta sentencia de la Corte Suprema Argentina. Abro comillas. La Corte Suprema Argentina, en su razonamiento, indicó que el legislador, al momento de aprobar las leyes de obediencia debida y punto final, buscó amnistiar los graves hechos delictivos ocurridos durante el régimen militar como una manera de preservar la paz social frente al conflicto de intereses que enfrentaba la sociedad argentina. Es así que indicó que en ese entonces la armonía sociopolítica era valorada por el legislador como un bien jurídico sustancialmente más valioso que la continuidad de la persecución penal de los beneficiarios de la ley. Esto haciendo referencia a los momentos y el por qué se adoptaron las leyes de obediencia debida y punto final. Y la Corte, al respecto, hoy en día, haciendo ese razonamiento, señaló que desde ese entonces hasta el presente, el derecho argentino ha sufrido modificaciones fundamentales que imponen la revisión de lo resuelto en esta ocasión. Así, la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos ya no autoriza al Estado a tomar ponderaciones de esa característica, cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de los delitos de lesa humanidad en pos de una convivencia social pacífica en el olvido de hechos de esa naturaleza. El Estado argentino ha asumido frente al derecho internacional, y en especial
frente al orden jurídico interamericano una serie de deberes de jerarquía constitucional que se han ido consolidando y precisando en cuanto a sus alcances y contenido en una evolución claramente limitativa de las potestades de derecho interno. Las potestades de derecho interno de condonar u omitir la persecución de hechos que conlleven crímenes de lesa humanidad. Continuó diciendo que tal como ha sido reconocido por esta Corte en diferentes oportunidades, la jurisprudencia de la Corte Interamericana constituye una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos y, en consecuencia, las dudas con respecto al alcance concreto del deber del Estado argentino con relación a las leyes de punto final y obediencia debida han quedado esclarecidas a partir de la decisión de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos, ya que la traslación de sus conclusiones al caso argentino resulta imperativa. ¿Qué quiero destacar con este ejemplo de la Corte Suprema Argentina? Que yo creo que son los desafíos más allá que tiene el sistema interamericano y más importantes. Aparte de la importancia de haber declarado la nulidad de las leyes de punto final y audiencia debida, siguiendo la jurisprudencia de la Corte, yo creo que este es un ejemplo de la interacción que debe haber entre los tribunales nacionales y los tribunales internacionales, este diálogo permanente, y cómo los Estados van incorporando en sus decisiones, especialmente la judicatura, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana empieza a permear a los tribunales nacionales. Yo creo que, aparte de esto, este es un claro ejemplo al respecto, y vamos a ir viendo otros ejemplos a lo largo de mi presentación, cómo nuestra jurisprudencia está empezando a permear diferentes tribunales nacionales. En este punto, ya sobre las leyes de amnistía, vemos que estas son incompatibles con la Convención Americana. Pero vamos a otro punto que es muy propio del derecho penal y que es el concepto de prescripción, que también lo he denominado dentro de las denominadas amnistía normativa, de la otra manifestación. La Corte también ha dicho que la prescripción en caso de graves violaciones de derechos humanos, pongo énfasis en graves casos de violaciones de derechos humanos. Yo creo que la prescripción es una institución procesal esencial, fundamental, pero a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta es incompatible o no tiene cabida en los casos de graves violaciones de derechos humanos. Y al respecto, también esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, que está muy asociada o muy relacionada con lo que dijo esta sobre las leyes de autoamnistía, la Corte Suprema Argentina, en el caso Arancibia Clavel, tuvo la oportunidad de referirse a la compatibilidad de la prescripción con las obligaciones internacionales, en este caso, del Estado argentino, y al respecto dijo la Corte Suprema Argentina: la aplicación de las disposiciones de derecho interno sobre prescripción para este caso, el caso Arancibia Clavel, que era una ejecución extrajudicial, lo estaban viendo como ese caso de asociación ilícita, entre otros, constituye una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar, y consecuentemente compromete su responsabilidad internacional, ya que el Estado argentino ha asumido frente al orden jurídico interamericano no solo un deber de respeto a los derechos humanos, sino también un deber de garantía. De este modo, la Corte Suprema Argentina concluyó diciendo que corresponde declarar que el hecho de que diera lugar a la condena de Arancibia Clavel por el delito de asociación ilícita reviste la calidad de crimen contra la humanidad y por lo tanto resulta imprescriptible. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ido resolviendo ciertos orígenes que llevan a la impunidad en determinados casos, como es la impunidad normativa manifestada a través de las leyes de autoamnistía y las leyes y la prescripción, y cómo esta jurisprudencia de la Corte Interamericana está siendo recogida por los tribunales nacionales.
Pero aparte de la impunidad normativa manifestada de estas dos formas, existe una forma, otra impunidad que yo creo que es la más recurrente que hay, que es lo que hemos denominado la impunidad estructural. En donde impunidad estructural entendida como aquella impunidad donde, si bien existe una posibilidad cierta que el Estado, a través de sus órganos competentes, puede ejercer su poder punitivo, su pretensión punitiva, por diversos factores de carácter endógeno o exógeno, como lo veremos, no lo hace, y que a última instancia lleva a una impunidad y al incumplimiento de los deberes internacionales del Estado. Vamos a lo que podríamos llamar impunidad por factores endógenos. Factores endógenos lo he denominado aquellos que se encuentran fuera del ámbito de la estructura judicial o del poder judicial propiamente tal. Son aquellos que en algunos casos podríamos denominar ciertos factores políticos, la situación imperante en el país. No me referiré con muchos detalles a esto, pero quiero traer a colación un caso solamente, reciente, que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso contra Surinam, ocurrido a mediados de los años 80, que fue la masacre de una comunidad indígena, caso que está en impunidad por mucho tiempo, por más de 20 años, ocurrió a mediados de los años 80. Y al respecto, el Estado, lo pueden leer en la sentencia de la Corte, dentro de sus argumentos de por qué no había ejercido su ius puniendi y su pretensión penal, dijo: la posición de poder del Estado en este momento se encuentra ostensiblemente disminuida porque hay líderes militares que todavía siguen ejerciendo poder, y esto nos tocaba a las instituciones judiciales. Ahí podemos ver cómo factores externos al Poder Judicial propiamente tal, reconocido por el Estado de la Audiencia en sus escritos ante la Corte, socavaron su deber de justicia penal, su pretensión punitiva. Y también existen factores endógenos, a los que me quiero referir con un poco más detalle. Factores endógenos, me estoy refiriendo a aquellos que están propiamente tal en las estructuras judiciales o de otro orden, o que impiden la persecución penal, pero que se encuentran básicamente dentro de lo que podríamos denominar la esfera judicial. Y estos factores endógenos los quiero referir con 2 o 3 ejemplos concretos. Uno es la legislación especial para juzgar determinados tipos de delitos que por lo general llevan a la impunidad. Y me quiero referir a la experiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando para casos de graves violaciones de derechos humanos, y no solo graves casos de violación de derechos humanos, cualquier caso de violación de derechos humanos, se le da jurisdicción a los tribunales militares para conocer este tipo de hechos. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es bastante extensa en este punto, ha dicho que la jurisdicción militar es de carácter excepcional, tiene un aspecto restrictivo y solo puede ser para bienes jurídicos militares y para personal militar. No pueden ser juzgados civiles por los tribunales militares bajo ninguna circunstancia, y menos casos de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? ¿Qué está en juego en estos casos? Los tribunales no tienen imparcialidad para conocer, no son independientes para conocer este tipo de casos, lo dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y también se sustrae al individuo de su derecho de tener acceso al juez natural. ¿Y cuáles son las consecuencias de una resolución de un tribunal militar, no importando qué instancia de tribunal militar, cuando conoce casos de violaciones de derechos humanos? Sus resoluciones no son vinculantes y carecen de efectos jurídicos. Y esto lo vamos a poder ver más adelante
en lo que cuando analizaremos de cosas juzgadas, yo creo que una resolución de un tribunal militar, cuando juzga civiles y conoce casos de violación de derechos humanos, es lo que podemos denominar es una cosa juzgada aparente o meramente formal. También la impunidad que denominamos estructural, y yo creo que es la que se da ahora más, porque hemos visto la impunidad normativa, está con las leyes de amnistía, la impunidad o la prescripción, y como estamos viendo, la impunidad estructural tiene su primera manifestación, como lo puse, en los tribunales militares para conocer determinados casos. Es la impunidad que se da más a menudo en nuestros países, es la insuficiencia en la actividad investigativa de parte de los jueces, en la conducción de los procesos penales, en busca de una justicia efectiva y no una justicia formal. Esta insuficiencia en la actividad por parte de los jueces tiene muchos orígenes y muchas consecuencias. Básicamente, la Corte lo ha analizado en muchos casos, el concepto de plazo razonable, que yo creo que muchos de ustedes, los que lo litigan, lo han sufrido. ¿Cuánto duran los casos de persecución penal, los casos penales? ¿Cuál es el plazo razonable? ¿Cómo un juez debe al respecto conducir el proceso penal? También esto está vis a vis el derecho de defensa. Y en este caso, en esta insuficiencia en la actividad investigativa, que esto nos daría un mar inmenso para hablar y mucho tiempo, me quiero referir a un caso en particular y lo que dijo la Corte Interamericana al respecto. Es el caso Minna Mac, que yo creo que es un caso paradigmático al respecto. El caso Minna Mac es un caso de una ejecución extrajudicial ocurrida a inicios de los años 90 en Guatemala, de una antropóloga que fue la que primero empezó a denunciar a nivel internacional e interno el problema de las tierras arrasadas que estaba ocurriendo en Guatemala. Esta antropóloga guatemalteca fue ejecutada de 17 puñaladas por los servicios de inteligencia guatemaltecos en ese entonces. En un inicio se hizo aparecer como un crimen político, como un crimen común, los primeros dictámenes policiales. Y los primeros policías, después los otros policías que vieron otros dictámenes, dijeron que este no era un crimen común, sino era un crimen político. Uno de estos policías a los pocos días fue asesinado, después de decir eso. Los testigos que empezaron a comparecer en la causa fueron algunos asesinados y otros llevados al exilio a Canadá. Al poco tiempo, el autor material de los hechos fue identificado y sancionado a 15 o 20 años de cárcel, no recuerdo exacto, o 25 años. Pero la familia siguió con el caso. Dijo, este sargento, en ese momento, lo que ellos denominaban en la historia guatemalteca, el archivo de los servicios de inteligencia guatemalteco del Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial era la rama más secreta que había, denominada el archivo. No puede haber hecho este tipo de crímenes a solas. Aquí hay autores intelectuales a quien él le dio las órdenes, recibió las órdenes. Y la familia de Minna Mac inició lo que podría ser uno de los casos más paradigmáticos de búsqueda de justicia a nivel interno, a pesar de todas las amenazas que sufrieron. Estamos en los últimos 5 minutos y al respecto, y siguió la investigación y el caso fue constantemente paralizado por los tribunales. Los jueces se veía ostensiblemente que estaban recibiendo amenazas y no querían seguir con la persecución penal. Los recursos de amparo que se presentaban, la defensa presentó más de 15 recursos de amparo, que en vez de ser recursos rápidos, fueron recursos dilatorios. Demoraron 10 recursos de amparo, dilataron el proceso por más de entre 4 y 5 años, y en consecuencia el caso llegó a la Corte. No lo voy a leer, lo pensaba leer. La Corte dijo
la Corte señaló sobre el rol que juegan los jueces como rectores del proceso y en la conducción del proceso, y cómo los jueces, al no ser rectores del proceso, llevar adecuadamente un proceso, conlleva una responsabilidad internacional y cómo esto conlleva, en definitiva, a la impunidad. Siendo breve, la Corte desarrolló una jurisprudencia muy importante al respecto. A los pocos meses que la Corte dictó su sentencia y ordenó al Estado el enjuiciamiento de los autores intelectuales del Estado, la Corte Suprema guatemalteca dictó una sentencia al respecto y por primera vez en Guatemala se condenó a un coronel de ejército que era en ese momento uno de los encargados del Estado Mayor Presidencial. Hasta hoy en día la persona de más alto rango sancionada en la historia guatemalteca, a partir de esta decisión de la Corte. Pero aquí hemos visto sucintamente la ausencia de ius puniendi por parte del Estado, es decir, la falta de voluntad para ejercer su pretensión punitiva a la luz de la jurisprudencia de la Corte, cómo esta ha sido abordada a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en los 4 minutos que me quedan también quiero abordar brevemente que la Corte también se ha referido al ius puniendi, es decir, esa capacidad, la pretensión punitiva del Estado, cuando ésta es excesiva y excede los límites convencionales. Y aquí me quiero referir básicamente a los casos de pena de muerte conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me quiero referir a 2 casos en que vamos a ver cómo esta pretensión punitiva del Estado excedió los límites racionales o los límites convencionales. Como ustedes saben, en la Convención Americana de Derechos Humanos, la pena de muerte no está abolida, sino que ésta no puede expandirse más allá, no puede expandirse a delitos, para los países que la han ratificado no puede expandirse a nuevos delitos, más allá de los existentes. Y me quiero referir en este punto a un caso guatemalteco reciente que conoció la Corte Interamericana, la Corte Interamericana, que es el caso Rascacó. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, en la legislación es una persona que hizo un plagio, un secuestro, y fue condenada a pena de muerte. Pero, ¿qué pasaba en la legislación guatemalteca y qué decía esto al respecto? En la legislación guatemalteca, antes que Guatemala fuera parte de la Convención Americana, o al momento de ser parte, sancionaba con pena de muerte el secuestro seguido de muerte. Posteriormente, y con todo esto de la cuestión de la seguridad ciudadana, amplió la pena de muerte al secuestro a solas. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los Estados no pueden expandir los delitos de pena de muerte más allá de aquellos que estaban en vigor en ese entonces, al momento de entrar en vigor, que estaba en vigor la Convención Americana. Y el conflicto era, el argumento guatemalteco decía, el secuestro seguido de pena de muerte es lo mismo, es el mismo tipo de delito que el secuestro a solas. Y la Corte básicamente dijo, estos son 2 tipos penales absolutamente diferentes, con fines absolutamente diferentes, y poniendo en mis palabras, esto es una ampliación de la capacidad punitiva del Estado y es incompatible con sus obligaciones internacionales. Y lo ordenó al Estado guatemalteco, dentro de otras cosas, no ejecutar la pena de muerte en este caso determinado. Y el otro caso que me quiero referir es un caso de Trinidad y Tobago, también sobre pena de muerte, en donde, de acuerdo a la legislación de Trinidad y Tobago, todo homicidio tiene como sanción la pena de muerte. Es decir,
el juez no puede considerar ninguna circunstancia atenuante o qué determinado tipo de homicidio se trata, sino automáticamente aplica la pena de muerte y lo llevan, allá se utiliza la horca hasta hoy en día. Y le llegaron a la corte varios casos acumulados de crímenes muy horrendos, y entre otras cosas la corte vio que los jueces no tenían ninguna capacidad de discernimiento en cuanto a la aplicación de la pena de muerte, de qué tipo de delito o qué tipo de homicidio se trataba, la gravedad del homicidio, etcétera, y declaró la incompatibilidad de estas leyes de 1925, que vienen de la legislación inglesa, con la Convención Americana. Y a este respecto quiero citar qué dijo la Corte, muy brevemente, entre otras cosas. Se está tratando a los acusados de este crimen no como seres humanos individuales y únicos, sino como miembros indiferenciados y sin rostro de una masa que será sometida a la aplicación ciega de la pena de muerte. Para terminar en este punto, y sobre todo concluyendo ya mi intervención, podemos ver cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido dando diferentes respuestas, ya sea a la ausencia de jus puniendi, en los casos de amnistía, utilización de prescripción para casos graves de violación de derechos humanos, las diferentes respuestas a la impunidad que denominamos estructural o insuficiencia en las investigaciones, o como también cuando esta capacidad punitiva del Estado, esta pretensión punitiva, excede los límites convencionales o es contraria a la Convención Americana. Y como lo hemos visto con los diferentes ejemplos, cómo estas decisiones de la Corte están siendo recogidas y amparadas por los diferentes tribunales nacionales de derechos humanos, y especialmente las Cortes Supremas y tribunales constitucionales, yo creo que esto es uno de los llamados más importantes que tiene hoy en día el sistema interamericano, y los tenemos todos, es cómo poder comunicar mejor las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo los abogados litigantes pueden utilizarla en su litigio, cómo los jueces pueden, para sustentar sus fallos, ampararse en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y cómo también nosotros en seminarios como este podemos dar difusión de nuestra jurisprudencia, que no es jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino es jurisprudencia de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pablo Saavedra Alessandri su extraordinaria conferencia. Sin duda alguna nos ha quedado claro cómo la Corte Interamericana desde sus inicios ha tenido que abordar el tema del deber de justicia penal a la luz de las obligaciones internacionales de derechos humanos ante la impunidad creada, mantenida o propiciada debido a la renuncia por parte del Estado al ejercicio de jus puniendi y a la no tutela efectiva de los derechos de las víctimas o a su indiferencia. Como durante más de 25 años de funcionamiento, la Corte ha creado una rica jurisprudencia al respecto que está sirviendo de guía y punto de referencia a distintos tribunales nacionales en el conocimiento de casos que conllevan responsabilidades por graves violaciones a los derechos humanos. Y cómo las respuestas de la Corte han estado dirigidas a que el Estado no puede renunciar al ejercicio de su jus puniendi en casos de graves violaciones de derechos humanos, ya que sería una forma de crear un campo fértil para la propagación de la impunidad y, consecuentemente, para propiciar la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Muchas gracias, estimado maestro. A continuación, daremos el uso de la palabra al doctor Raúl Plasencia Villanueva, pero antes me permitiré leer una muy breve síntesis curricular. El doctor Plasencia Villanueva es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Es especialista, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones destacan 3 libros bajo los siguientes títulos: Los delitos contra el orden económico, Teoría del delito y la jurisprudencia.
De igual manera, ha publicado en revistas académicas más de 100 artículos doctrinales sobre diversos tópicos en materia penal. Ha impartido más de 130 conferencias tanto en la República Mexicana como en otros países. Dentro de sus actividades docentes destacan profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel licenciatura en la materia de Derecho Penal y Delitos en particular. Es profesor a nivel maestría de las materias Teoría del Delito y Estudio Monográfico de un Delito. Por otra parte, se ha desempeñado como profesor invitado en diversas universidades y dependencias públicas de la República y del extranjero. Es investigador titular de tiempo completo por oposición en el área de Ciencias Penales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente es el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Doctor Plasencia, por favor, haga uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Luis García López Guerrero, por la presentación y por las palabras que provienen de un afecto que también se comparte de este lado. En principio, agradecer profundamente a la doctora Olga Islas de González Mariscal, mi maestra, respetada jurista y de quien me considero un humilde discípulo, así como al doctor Sergio García Ramírez, uno de los más destacados juristas en el ámbito de la justicia penal de nuestro país, por haber tenido la deferencia de invitarme a participar en este muy importante Congreso Internacional de Derecho Penal. El tema sobre el cual quiero abordar algunas ideas se refiere al sistema penal y los derechos humanos. Miren ustedes, la tendencia de la justicia penal en los últimos años se ha orientado a una expansión como producto de una especie de perversidad en el aparato estatal, que buscaría el permanente recurso de la reforma a la legislación penal como una solución solo aparente a los problemas sociales, desplazando al plano simbólico, esto es, al de la declaración de principios que tranquiliza a la opinión pública, un gran anuncio de una reforma legal que busca tranquilizar a la sociedad, lo que podría y debería resolverse en el ámbito de lo instrumental, de la eficacia institucional, de las acciones debidamente orientadas para enfrentar un fenómeno de índole social y que difícilmente puede resolverse sobre la base de una reforma legal. Si esto fuera factible, indudablemente que hace siglos o décadas que hubiésemos ya propuesto las reformas legales para encontrar estas soluciones. En este orden de ideas, aun cuando el sistema de justicia penal debería orientarse al establecimiento de las condiciones que posibiliten el desarrollo personal de los ciudadanos, encontramos una política criminal que pretende dar respuesta a lo que se denomina una sociedad de riesgo, a partir de una notable ampliación de los ámbitos sociales objeto de la intervención penal. Han surgido nuevas estructuras delictivas y también nuevas estrategias para combatir estas estructuras. Me refiero al tema de la delincuencia organizada transnacional y también al tema del terrorismo, tanto local como de índole internacional. La necesidad de acomodar los contenidos de la justicia penal y procesal penal a las dificultades especiales que plantea la persecución de esta nueva delincuencia implica reconsiderar o flexibilizar el sistema de imputación de responsabilidad y de garantías individuales vigentes, lo que se hace en función de la necesidad político-criminal de mejorar la efectividad en la investigación y procedimientos penales, y la idea de que con mayor frecuencia los operativos policiales se desarrollen por equipos multinacionales de forma simultánea en varios países, a pesar de las inherentes dificultades de organización que esto conlleva, no solamente cuando aludimos a la intervención de varios países en el ámbito de una cooperación a nivel de investigación de delitos, sino también lo que implica la coordinación en un país como el nuestro, en donde hoy por hoy buscamos y tratamos de que ésta se dé al menos en las corporaciones policiales. Al respecto, podemos identificar algunas de las consecuencias de esta política criminal en la justicia penal, como sería el incremento de la criminalización de comportamientos mediante la proliferación de nuevos tipos penales, el predominio de las estructuras típicas de simple actividad ligadas a los delitos de peligro o de lesión ideal de un bien jurídico, en detrimento de las estructuras que exigen un resultado material lesivo
y la anticipación del momento en que procede la intervención penal. Se consideran punibles hoy por hoy comportamientos antes solo administrativos, civiles o mercantiles. Se generaliza el castigo de actos preparatorios específicamente delimitados, además de que hoy por hoy se camina hacia un adelgazamiento de los derechos humanos y garantías individuales sobre texto de lograr así una mayor eficiencia institucional y también una mayor eficacia legal. Quisiera referirme yo, y tratar de hacerlo lo más breve posible durante mi exposición, a 3 puntos de mi conferencia que he redactado y que se quedará aquí para las memorias, espero, de este Congreso, espero que sea aceptada la ponencia. El primer tema tiene que ver con la justicia penal ante la globalización. En segundo lugar, la reforma penal y los derechos humanos. Y finalmente, este tema de los derechos humanos y la justicia penal. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde está caminando la justicia penal y en qué condición se encuentran los derechos humanos, las garantías individuales en un país como el nuestro? Empecemos con el primer punto. Actualmente, los márgenes de una reforma penal en el ámbito nacional son cada vez menores, entre otros motivos, por los propios efectos de la globalización, la cual exige adoptar ineludiblemente medidas acordes a esta. Hace algunos años era factible proponer grandes reformas muy innovadoras sobre diferentes temas. Hoy por hoy se han elaborado ya instrumentos en el ámbito internacional que van orientando los sistemas de justicia de diversos países y que van matizando los contenidos de las leyes ahí inmersas. Para ello, la seguridad pública obliga a la vigencia del Estado de Derecho y se traduce en una condición necesaria para propiciar el desarrollo del Estado. Los habitantes de todos los países, del nuestro en particular, tienen el derecho a vivir con seguridad y a ser protegidos en su persona y en sus bienes, al tiempo que los órganos encargados de la seguridad pública se encuentran obligados a actuar con oportunidad en la prevención del delito y cuando ésta falle, en la investigación y formal procesamiento de los responsables. La vulnerabilidad de las sociedades ante las redes internacionales de la delincuencia organizada constituyen, sin lugar a dudas, una amenaza de primer orden, al grado de ser considerado hoy por hoy un asunto de seguridad nacional, toda vez que impone en grave riesgo la soberanía e incluso la independencia del Estado mismo. Dado el estado actual de la cuestión, todo indica que nos enfrentamos a una crisis de muy largo recorrido en el ámbito de la justicia penal, sobre todo tratando de encontrar la mejor solución para enfrentar un problema como lo es el de la delincuencia ordinaria, pero sobre todo la transnacional organizada. Desde este punto de vista abstracto, la tendencia de los sistemas penales puede tener 2 direcciones opuestas. Una, orientada hacia el modelo del derecho a la seguridad, o la segunda, hacia el modelo de la seguridad de los derechos. El primero corresponde a la tendencia dominante en Europa y en los Estados Unidos de América. La segunda representa las más notables experiencias de la política de seguridad que constituye no solamente un modelo alternativo legítimo, sino también una opción posible pero improbable. Esta opción corresponde a una política integral de protección y satisfacción de todos los derechos humanos. En este sentido, una política integral de protección y satisfacción de los derechos humanos no es solamente un modelo posible, alternativo al que ya existe. Este es un modelo legítimo, porque corresponde a la validez real de las normas contenidas en una Constitución, al derecho internacional de los derechos humanos y a la demanda social de aplicación y reconocimiento de estas normas jurídicas. Por ello, la orientación adecuada de un sistema de justicia penal debe mantener un entorno en el que todos los derechos humanos sean respetados y debidamente protegidos también. Y este objetivo no es factible cuando se socavan las libertades básicas, porque cuando esto se da, se cierra también el espacio democrático. Pero hay que aclarar que nadie está a favor, en todo caso, o de cuestionar la legitimidad de las acciones del Estado frente a la delincuencia. Pero sí, debe actuar el Estado siempre en estricto apego al respeto de los derechos humanos, en apego al respeto de la Constitución y sobre la base de los límites que la propia Constitución establece a la actuación de los servidores públicos. Con esto
se trata de frenar el abuso del poder. Cuando alguien trata de establecer que la Constitución limita su actuación, me parece que es una verdad indiscutible. Por supuesto, las constituciones fueron diseñadas para ello, para limitar la actuación de la autoridad, para establecer con toda claridad hasta dónde se puede actuar por parte del servidor público, pero también hasta dónde llega el derecho de los particulares para vivir libre de cualquier molestia por parte del Estado. El que la delincuencia organizada haya alcanzado el estatus internacional no es un fenómeno nuevo, ni tampoco es una situación meramente circunstancial. En la mayoría de los casos supone la adaptación de figuras delictivas antiguas a las condiciones científicas, técnicas y sociales actuales. Diríamos, no es otra cosa sino una delincuencia que ha evolucionado, ha avanzado, se ha desarrollado, ha depurado la manera como se trabajaba hace siglos, y ahora los delincuentes aprovechan estos avances científicos, técnicos y sociales actuales. Esta evolución se observa en cualquier época, pero parece que ha cobrado renovada energía particularmente en el último siglo, donde el progreso científico de forma sobresaliente se ha convertido en uno de los principales pilares de las organizaciones delictivas. La manera como se dan las comunicaciones actualmente, las transferencias electrónicas, el poder aprovechar las vías de comunicación que antes hacían muy difícil el poder conocer lo que estaba pasando en el otro lado del mundo y que hoy permiten fácilmente poder llevar a cabo lo mismo una transferencia de dinero que poder tener conocimiento de lo que está sucediendo en la otra parte del mundo. Como respuesta a todo esto, se han dado algunos esfuerzos internacionales y sobre todo en el seno mismo de la Organización de las Naciones Unidas, y este es un punto medular de mi intervención. Miren ustedes, para enfrentar esta nueva delincuencia transnacional organizada, en el propio seno de la Organización de las Naciones Unidas se designó hace algunos años, a propósito de la Conferencia de Nápoles en 1994 y actualmente la Conferencia de Palermo, a un grupo de países para que pudieran diseñar un instrumento que conteniera las estrategias o que pudiera contener las estrategias necesarias a efecto de enfrentar a la delincuencia organizada. El resultado de este trabajo se vio cristalizado con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que suscribió en Palermo, Italia, en diciembre del año 2000. Pero esta convención internacional viene a introducir una nueva gama de fórmulas tanto de índole sustantivo como adjetivo en materia penal. Tal sería el caso de la clasificación de delito grave a todo aquel tipo penal que sea punible con al menos 4 años de prisión. Escuchen ustedes, en nuestro país hay una gran discusión en términos de cuál sería el límite de punibilidad para establecer la gravedad de un delito. La Convención de Naciones Unidas establece al menos la punibilidad de 4 años de prisión. Se establecen plazos de prescripción prolongados que permitan, así como si el ampliar la prescripción de la pretensión punitiva del Estado pudiese dotarnos de alguna mayor eficiencia en la labor institucional. Pero se propone que los plazos de prescripción puedan ser lo más prolongados posibles. Se introduce la figura de la entrega vigilada, que no es otra cosa sino la operación de agentes encubiertos que actúan como un símil de delincuentes que concretan tipos penales, pero que no vamos a considerar que están llevando a cabo la comisión de delitos, sino que les vamos a dar, en todo caso, la connotación de agentes encubiertos que están llevando a cabo entregas de lo que ustedes confieren, entiendo, numerario o bien narcóticos, de manera vigilada. La vigilancia electrónica, que no es otra cosa sino el discutido tema de la intervención de comunicaciones privadas, con lo cual viene a quedar muy en claro cuál es el límite de la vida privada, el límite de la intimidad ante una investigación. La celebración de acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales para utilizar las nuevas técnicas de investigación bajo la figura de la cooperación. Se alude a una cooperación jurídica internacional cada vez, en todo caso, más efectiva, así se anuncia, pero en la cual no solamente se da el intercambio de información, sino que se busque inclusive la entrega temporal de sujetos en una especie de extradiciones temporales para efecto de poder permitir el formal procesamiento de la persona y una vez condenada, o bien que se dé la sentencia respectiva,
puede regresarse al país que lo entregó de manera temporal. De igual manera, se establece el ámbito de aplicación de esta convención, determinándose que se circunscribe a la prevención, investigación y enjuiciamiento de los delitos tipificados en la convención, lo cual nos da una idea de que ya el tema de la delincuencia transnacional organizada, el tema de la conspiración para llevar a cabo delitos que caigan en esta modalidad, queda ya redactado en un instrumento internacional que obliga, por supuesto, a los estados que lo suscriban a, en su caso, hacer compatible la legislación interna con el compromiso de índole internacional. A ello me refería cuando hacía referencia en torno a que los márgenes de una reforma penal cada vez se van reduciendo de mayor forma en el ámbito doméstico. En este sentido, por lo menos tratándose del tema de la delincuencia transnacional organizada, quedan las líneas muy claramente detalladas para efecto de que los estados, en todo caso, que la suscriban, la convención, se comprometan a asumir estos nuevos tipos penales y estrategias de investigación. Siguiente punto: los derechos humanos y la justicia penal. Miren ustedes, a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de América, en donde unos aviones de líneas comerciales previamente secuestrados por un grupo de individuos se estrellaron contra las Torres Gemelas y el edificio del Pentágono, ocasionando graves daños a las edificaciones, así como miles de víctimas que se encontraban trabajando en esos momentos. Esto originó una nueva tendencia en el ámbito de la justicia penal. Ya teníamos para entonces casi un año de la Convención de Palermo sobre el tema de la delincuencia transnacional organizada. Pero el evento del 11 de septiembre del 2001 vino a dejar muy en claro la vulnerabilidad y, en cierto sentido, el fracaso de las normas de seguridad aceptadas internacionalmente en materia de aviación y, sobre todo, para combatir a los terroristas, y trajo como consecuencia el plantear nuevas restricciones a los derechos y libertades de las personas sobre pretexto de un combate efectivo de la delincuencia, no solamente la transnacional organizada para fines de narcotráfico, tráfico de armas, sino también para efectos del terrorismo. Ante esto, tenemos que reflexionar qué tan válido es y hasta qué punto podemos aceptar la limitación de los derechos humanos. ¿Es válido esto? ¿O tenemos que pugnar por una mayor amplitud de los mismos, por un mayor reconocimiento de los estados de las libertades de las personas? ¿Es justificable que, sobre pretexto de un combate al terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, se aluda a una restricción de estos derechos o no? Miren, ante esta nueva dinámica de 2001 a la fecha, la justicia penal exhibe simultáneamente dos caras opuestas también. En una de ellas, el sujeto solo responde por la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, en ese sentido la pena adquiere funciones preventivas y no se interrumpen las garantías individuales, lo que sería un sentido lógico, pero por la otra, el sujeto aparece como emanación de peligro, como un riesgo, pero no solamente un riesgo para la sociedad, sino para la seguridad del Estado. La política de razón de Estado, la política de que el sujeto por su condición personal representa un peligro y por consecuencia requiere que el Estado de mayores estrategias para combatirlo, surge y cada vez con mayor énfasis a partir de este evento. Y como referencia citaré solo un par de casos, si les parece. La Patriotic Act de los Estados Unidos de América, una nueva ley que viene a establecer una nueva gama de facultades en donde, entre otras situaciones, se establece la posibilidad de intervenir todas las comunicaciones de un presunto terrorista sin necesidad de autorización o mandato judicial. Hasta antes de entonces, era discutible si deberían o no intervenirse las comunicaciones. Se planteaba que en un caso extremo deberían ser, pero con autorización judicial, con supervisión judicial y, por supuesto, con alguna vigilancia del Congreso. A partir de entonces, se supera esta discusión y queda muy bien claro en el Congreso de los Estados Unidos de América que debe aprobarse una ley que establezca una amplia libertad para que, sin necesidad de autorización o mandato judicial, se intervenga cualquier tipo de comunicación, siempre y cuando se esté llevando a cabo una investigación en el ámbito del terrorismo. De igual manera, se establece la posibilidad de detener a un extranjero por un plazo máximo de 7 días
sin necesidad de presentar cargos en contra de él. Se establece el pago de recompensas por el suministro de información de sospechosos de terrorismo y se establece también y se reconoce el establecimiento de tribunales militares como los que están juzgando los presos en Guantánamo, sobre pretexto de que son parte de una red de terrorismo internacional. Esta Patriotic Act fue en todo caso modificada y ahora tenemos una Patriotic Act 2, o sería una Patriotic Act Plus, en donde no fue suficiente la serie de medidas aprobadas en el año 2001 para enfrentar el terrorismo, sino que ahora se dan mayores competencias a las autoridades y mayores prerrogativas, sobre todo a las autoridades policiales, para poder intervenir en contra de lo que denominan el terrorismo. Por otra parte, miren, en Italia, solo para poner estos dos ejemplos, además de que podríamos citar lo que ha pasado en España, en Francia y en otros países más. En Italia se establece la ley número 438 del 15 de diciembre de 2001, que engloba también un sinnúmero de disposiciones urgentes. Ven ustedes, urgentes destinadas a contrarrestar el terrorismo internacional y se conceden nuevas competencias a la policía. Así, la normativa establece un atentado muy claro al derecho básico a la presunción de inocencia. En Italia estaba reconocido de una manera más o menos adecuada el tema del derecho a la presunción de inocencia y por eso se sacrifica tratándose de ese tipo de delincuentes. El derecho a la confidencialidad, a la dignidad personal, entre otras garantías, así como la atribución de poderes policiales excepcionales para efecto de que puedan, por ejemplo, detenerse a personas durante 24 horas cuando la identificación de la persona sea particularmente compleja. Escuchen ustedes, están tratando de saber de quién se trata, no hay un dato concreto, y entonces ante esa complejidad hay una autorización para poderlo detener, no por la probable comisión de un delito, sino ante el tema de la complejidad de lograr identificar a esta persona. Lo mismo ha sucedido en Inglaterra con una ley que trata de batir el terrorismo que va en una línea muy similar. En nuestro país pudiésemos solo recordar de manera muy rápida la Ley Federal de Lucha contra la Delincuencia Organizada, que vino también a establecer todo un sinnúmero de nuevas fórmulas procesales, pero también nuevos tipos penales y, en su caso, consideraciones para los delincuentes organizados si es que cooperaban con la autoridad. Recordaré algunas de manera muy rápida. Se establece la conspiración como tipo penal. El simple acuerdo para llevar a cabo la comisión de delitos se establece como punible. Se autoriza la intervención de comunicaciones privadas, se incrementa el plazo del arraigo hasta por 90 días de un esquema en donde la Constitución actual no reconoce, en todo caso, la posibilidad de que pueda privarse de libertad una persona bajo la modalidad del arraigo, ni siquiera por un solo día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto que el arraigo es inconstitucional, pero solo para el caso de la ley procesal del estado de Chihuahua. La lógica, el sentido común supondría que debería impactar a todo lo demás. Sin embargo, el arraigo sigue todavía aplicándose y con la idea de extenderse aún más en un esquema de lucha sobre pretexto a la delincuencia organizada. La denuncia anónima, un tema que era muy discutible durante años en términos de si se requería denuncia, acusación o querella, o si solo denuncia o querella. Hoy por hoy se admite y sin lugar a dudas la denuncia anónima, el aseguramiento de decomiso de bienes producto de actividades ilícitas, la protección de testigos, la reserva de identidad de testigos, las nuevas reglas para acreditar el tipo penal que tiene que ver con la imputación mutua que hagan los copartícipes de la comisión del delito, que evidentemente viene a romper plenamente tanto con las reglas mínimas de identificación de elementos del tipo penal, como también con la tradición mexicana en términos de cómo podría dársele algún efecto a la confesión o bien a la imputación de copartícipes en la comisión de un delito. Finalmente, el último tema, reforma penal y derechos humanos. Me parece que en este esquema de la tendencia de la justicia penal en el ámbito internacional podemos identificar que está claramente arraigándose en algunos sistemas de justicia penal la tendencia por introducir lo que algunos denominan el derecho penal del enemigo. Un derecho penal que, sobre pretexto de dotar a la autoridad
de una mayor eficiencia en su desempeño y en la ley de una mayor eficacia en cuanto a su respeto y observancia, han introducido fórmulas como estas a las que me he referido y que evidentemente vienen a recordarnos ideas del siglo XVIII, posturas como las de Rousseau, Fichte, Hobbes e inclusive las de Kant, que consideraban que debería de privarse del estatus de ciudadano a todo aquel que muestre una tendencia a persistir en el delito. Que eso es un derecho penal del enemigo, pero eso es también una tendencia en la que estamos muy cercanos de caer, toda vez que esta amplitud de facultades, estos ordenamientos a los que he hecho referencia, viene a plantear que lo de menos es reducir los derechos de las personas sobre pretexto de preservar la seguridad nacional, razón de Estado, y en su defecto también dotar a la sociedad, a los particulares, de mejores condiciones para poder desenvolverse en la sociedad. Finalmente, ya para no agobiarnos, simplemente concluiría con lo siguiente. La tendencia de reformas realizadas al sistema penal en los últimos años en nuestro país, en algunos otros, ha brindado un mayor margen de actuación a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia para combatir la delincuencia. Pensemos en la denuncia anónima, la intervención de comunicaciones telefónicas, el arraigo domiciliario o hotelero, o en casos de seguridad. Durante mucho tiempo discutimos en nuestro país si estaban o no prohibidas las casas de seguridad. Hoy por hoy están legitimadas. La Procuraduría General de la República cuenta con una casa de seguridad que es una especie de prisión más o menos bien habilitada para efecto de mantener ahí arraigadas a las personas durante 90 días. Esto no está reconocido en la Constitución. Tampoco hay alguna ley reglamentaria que lo prevea en esos términos y sin embargo existe y se encuentra operando. La infiltración de agentes encubiertos, por mencionar solamente algunas. La razón ha sido la necesidad de acomodar los contenidos de la justicia penal y procesal penal a las dificultades especiales que plantea la persecución de esta nueva delincuencia, para lo cual ha implicado reconsiderar o flexibilizar el sistema de imputación, de responsabilidad y de garantías individuales vigentes. Toda vez que cada día más en nuestro territorio nacional la presencia de la delincuencia organizada hace eco, pero no solamente en cuanto a actividades, sino también en cuanto a su letal capacidad. Un fenómeno que podemos identificar de manera muy clara y que lo visorábamos allá en 1994, cuando se discutía la reforma que dio entrada a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y posteriormente en 1996, si no se traduciría esta serie de acciones más enérgicas en contra de la delincuencia y una mayor violencia por parte de ella. Vemos hoy en el territorio nacional lo mismo en Acapulco, que en Tamaulipas, que en Sinaloa, que en Baja California, que en Cancún, que en el Distrito Federal, con muestras de una mucho mayor violencia por parte de la delincuencia organizada. Dicen los criminólogos, y entiendo que dicen muy bien, cuando el delincuente enfrenta una pena muy severa, en muchas ocasiones está dispuesto a morir antes que dejarse aprender por los delincuentes. Y hoy por hoy lo que observamos en mucho son situaciones de esta índole. En tanto que el Estado mexicano es un conjunto, no se comprometa a respetar y proteger los derechos incluidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como los tratados y convenciones en materia de derechos humanos de que el Estado es parte, no se podrá lograr un pleno desarrollo de la sociedad mexicana, ni tampoco un mayor desarrollo de las instituciones públicas, especialmente cuando la pretendida existencia de una concepción común de los derechos humanos todavía es más nominal que real, y que las distintas culturas jurídicas, que en el fondo son reflejo de concepciones diferentes acerca del valor de la persona humana, sobre texto de considerarlo como su enemigo, es lo que constituye hoy el principal obstáculo. Por ello es que, me parece, la única manera de poder lograr una mejor armonización del sistema de justicia penal lo sería acercándonos al tema de los derechos humanos, buscando así frenar el abuso del poder y dotar a la sociedad de una mayor seguridad en cuanto al desempeño de los servidores públicos y también de los derechos que tiene a su favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Raúl Plasencia Villanueva su extraordinaria intervención sobre el tema del sistema penal y derechos humanos.
Sin duda alguna nos ha comentado con la claridad que le caracteriza cómo la tendencia del sistema de justicia penal en los últimos años, en lugar de dirigirse al establecimiento de las condiciones que posibiliten el desarrollo personal, se ha orientado a dar respuesta a los problemas que se presentan en las denominadas sociedades de riesgo, a través de una expansión que obedece a lo que él ha llamado perversidad del aparato estatal, para buscar a través de la legislación penal la solución aparente de los problemas sociales, entre ellos la delincuencia, sin lograr una protección efectiva de los derechos de las personas, pero además evidenciando con esta política la ineficiencia institucional y legal. Esta política criminal ha consistido en ampliar notablemente los ámbitos de intervención del sistema de justicia penal, de tal modo que se adecuen a las nuevas formas de criminalidad que se presentan en las sociedades, concretamente el terrorismo y la delincuencia organizada, lo que se traduce en una flexibilización del sistema de imputación de responsabilidad y de garantías individuales vigentes. Muchas gracias, señor doctor, y a continuación daríamos un breve espacio para la sesión de preguntas y respuestas, dándole el uso de la palabra al profesor Pablo Saavedra Alessandri. Bueno, gracias por las preguntas. Como vienen otras actividades, voy a ser muy breve y solo me referiré a algunas de las preguntas. En 2 o 3 preguntas que se me han formulado se refiere a si las sentencias de la Corte Interamericana son cumplidas o no. En general puedo decir que las sentencias de la Corte Interamericana sí son cumplidas, pero para esto quiero hacer una pequeña referencia a lo que la Corte denomina reparaciones, que es la materialización de la justicia para el caso concreto, y es donde vemos la efectividad o no del cumplimiento de las sentencias de la Corte. La Corte, al ver las reparaciones de un caso concreto, lo ve desde 2 perspectivas: el daño individual y el daño al tejido social o familiar. Eso es importante saberlo porque yo creo que las reparaciones, como las ha concebido la Corte hoy en día, ha sido una de las grandes contribuciones al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Me atrevo a decir que es el tribunal internacional más avanzado en este punto. Y las reparaciones, tiene diferentes tipos de reparaciones y vamos viendo. Las reparaciones de carácter indemnizatorio. Sí, los estados por lo general, en el 90-95% de los casos, cumplen con las indemnizaciones que les ordena la Corte. Tanto las indemnizaciones pecuniarias por daño moral o inmaterial. Y otro tipo de reparaciones de la Corte son las de no repetición. ¿Qué hacer para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder en el futuro? Y aquí depende cada caso concreto, y las reparaciones que ha dedicado la Corte son de múltiple índole y muy variadas, pero me quiero referir a un par para mostrar que sí se cumplen las resoluciones de la Corte. Por ejemplo, la Corte en algunos casos, y podemos ver el alcance de las decisiones, le ha ordenado a los países enmendar leyes e incluso constituciones políticas. Leyes los vimos recientemente con las leyes de autoamnistía peruana, el caso Barros Alto y el efecto que tuvo. En un caso chileno, Barros Alto le ordenó al Estado chileno enmendar la constitución política porque esta era incompatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos al permitir la censura previa. Chile cumplió con la decisión de la Corte, enmendó la constitución política. Chile le ordenó, por ejemplo, la Corte le ordenó a Chile exhibir la película Última Tentación de Cristo y Chile la exhibió. En otro caso de reparaciones de carácter público, por ejemplo, repercusión pública, que se le ordena a los estados poner el nombre de las víctimas a colegios, etcétera, cuando se trata, por ejemplo, de casos de niños. Los estados, los 3 o 4 casos que se han hecho, lo han cumplido. En otros casos donde se le ordena pedir al Estado perdón público, tenemos, por ejemplo, casos paradigmáticos, algunos casos guatemaltecos y algunos casos hondureños, en donde los presidentes de la República, en nombre del Estado, han pedido perdón público, luego lo ordenado para la Corte, y la Corte no dijo que fuese el presidente de la República. En otros casos que son obligaciones de hacer monumentos, cosas así, poner un nombre a calle, los estados han cumplido tarde o temprano.
Sí, el gran problema que vemos y tenemos en cumplimiento, tengo que ser sincero, es el tema de la impunidad. Pero yo creo que no es una acción deliberada del Estado de no cumplir con la decisión de la Corte y seguir con el caso de impunidad. Como lo pude ver con cierto ejemplo, creo que los grandes problemas que tenemos en América Latina es el problema de la impunidad, y por eso llegó a la Corte ese caso, porque había por lo generalmente impunidad en los diferentes ejemplos que vimos. En ese sí, en ese tipo de casos no hay cumplimiento, sin perjuicio que en algunos casos estamos viendo después de varios años luces y no hay impunidad. Y en esto es importante tener presente, y quiero recalcarlo, que un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se termina con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que después nosotros hacemos lo que se llama la supervisión de cumplimiento de la sentencia. Y en la supervisión del cumplimiento de la sentencia yo creo que juegan un rol esencial todos. Y ahí tenemos que ser muy imaginativos, y yo creo que se puede seguir avanzando. Nosotros cumplimos un papel en la supervisión que básicamente hoy es un trámite escrito. Creo que la Corte, cuando nos lleguen más recursos, deberíamos hacer también una supervisión a través de audiencia. Creo que los ombudsman en los países tienen que cumplir un rol fundamental en coayudar a la supervisión del cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana, y yo creo que eso es un desafío importante para los ombudsman. Los representantes de las víctimas del caso que llegaron a la sentencia es una nueva etapa para la lucha de la impunidad y para el cumplimiento de esa sentencia. El Poder Judicial tiene que cumplir también su rol al respecto, y el propio Estado. Entonces yo creo que la supervisión del cumplimiento, el cumplimiento de las sentencias de la Corte no se terminan con esta, sino a partir de la sentencia de la Corte se inicia una nueva etapa. Y para resumirlo, como dije muy genéricamente, me atrevo a decir que el cumplimiento de la sentencia de la Corte es bueno. ¿Hay excepciones? Sí, las hay, pero en general, a la luz de las reparaciones que damos, que son múltiples, hay otros casos, por ejemplo, indígenas, no lo nombré, que tienen sus características propias, es bueno y nos sentimos orgullosos. Otra pregunta que generalmente se nos dice a la gente que trabajamos en derechos humanos, que si tenemos cierta parcialidad en favor de los victimarios y no en favor de las víctimas, todo esto. Yo creo que ese es un error fundamental, pero es algo que siempre tenemos que estar peleando en el sistema interamericano de derechos humanos. En la época, recuerdo, para ser sucinto, cuando Fujimori estaba en el poder, se decía que el sistema interamericano de derechos humanos protegía terroristas. Yo creo que la historia, y después de un tiempo, se ha dado cuenta que la Corte protege seres humanos. Hoy en día se dice que la Corte le da derecho a los delincuentes. Estos casos guatemaltecos que le expliqué, que por una prensa mal informada muchas veces, o por ciertos sectores de opinión mal informados, salen a la prensa para decir cosas que no saben. Dijo, la Corte está a favor del homicidio y ordena la liberación de los homicidas. La Corte nunca hizo eso y no lo ha dicho, y es un desconocimiento. Y yo creo que el sistema interamericano, no solo el sistema interamericano, todo lo que velamos porque se den más garantías y estas se respeten en el debido proceso, no importando quién sea. Y algo así anecdótico que ve el sistema interamericano de derechos humanos hoy en día, no lo tenemos a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy en día por lo menos podemos ver que más de 10 o 12 presidentes de la República o expresidentes de la República han acudido al sistema interamericano de derechos humanos. Ex jefes de servicios de seguridad de los servicios de inteligencia están acudiendo al sistema interamericano de derechos humanos. Para esto, a quienes defendemos o no. Y yo creo que eso es algo que muy lesivo, hacer este tipo de argumentaciones, como eso se pregunta, pero es necesario aclararla. Que si puedo abundar más en el caso de Surinam, por razón de tiempo, los invito a ver la sentencia de la Corte que está en la página web, y que yo creo que es un caso muy interesante desde el punto de vista de impunidad, y especialmente la impunidad como se dio y afectó a una comunidad indígena que sufrió un desplazamiento producto de esto a la Guyana francesa, y cómo el concepto de impunidad tuvo consecuencias en una comunidad indígena que es absolutamente diferente a las repercusiones que puede tener un caso individual, pero no me quiero playar porque es un caso que me gusta mucho y no quiero abusar más del tiempo.
Y estas serían las preguntas que voy a responder, porque más o menos todas van en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le daríamos el uso de la palabra al doctor Raúl Plasencia. Sí, muchas gracias y gracias por las preguntas. Me pregunta a uno de ustedes lo siguiente: ¿se pondría a atender el tema de los derechos humanos y el derecho internacional sin abordar la visión penal? Mire usted, me parece que los derechos humanos en la parte de derechos fundamentales van implícitos con la idea de contener el poder del Estado. La protección del derecho a la vida y, por supuesto, el evitar que el Estado prive de la vida arbitrariamente a través de los servicios públicos a cualquier persona, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la legalidad, a la propiedad, a la igualdad. Me parece que están íntimamente vinculados. Por ello es que hoy por hoy el derecho penal se orienta hacia un derecho penal democrático que busca ser la más firme garantía de respeto a los derechos humanos, contrario a una tendencia como esta a la que me refería, en donde algunos pensarían eliminar todo tipo de trabas para permitir una actuación libre, sin ninguna barrera por parte de la autoridad. Así como si quisiéramos regresar a la época medieval, o bien aquellas épocas en donde el Estado, como hoy lo consideramos, no existía, ni había tampoco constituciones. ¿Usted opina si en lugar de un avionazo el 11 de septiembre hubiera sido un plan de Estados Unidos para activar su economía? Bueno, pues esto es uno de los tantos rumores que existen. Yo simplemente diría que hay un hecho fatal, que fue un avionazo y una serie de víctimas que se presentaron con motivo del mismo y que ha generado toda una tendencia actual sobre el tema de cómo enfrentar el terrorismo. Se priva los derechos políticos y civiles a la delincuencia común. ¿Por qué no los del crimen organizado privarlos de la ciudadanía? Pues mire usted, me parece que un esquema coherente de justicia penal debe partir de la base de que a mayor gravedad de lesión de bienes jurídicos, las consecuencias también deben de ser análogas o proporcionales, por así mencionar ese término. Pero la tendencia actual es la contraria en el sistema jurídico mexicano. Así, solo basta revisar el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que establece todo un régimen de privilegios, inmunidades y consideraciones para el delincuente organizado que decida cooperar con la justicia, de tal manera que puede lograr impunidad total, inmunidad inclusive, e incluso la legitimación de todo aquello de que se haya habido durante el tiempo que llevó a cabo la comisión de delitos, invocando el artículo 35, lo cual desde el momento en que surgió esta ley en 1996 fue criticado por algunos de nosotros, señalando que era un sentido tergiversado. Parecería que a menor gravedad de delitos, mayores beneficios y viceversa. La lógica, el sentido común aquí se ha invertido. Y ante lo que estamos es ante una mayor capacidad letal de la delincuencia, mayores beneficios, y en la delincuencia ordinaria no es factible poder invocar siquiera alguna de estas consideraciones para ellos. Cuando no existe averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración de un delincuente organizado no serán tomados en cuenta en su contra. Esto es, tendrá una especie de inmunidad para efecto de que todo aquello que aporte y que derive de lo que ha aportado no sea tomado en consideración. Al principio explicaba de algunos cambios necesarios en la legislación penal. Podría señalar los lineamientos que deberían seguirse para esto. Miren, cuando se decide reformar la legislación penal, las normas en materia penal, debe tenerse mucho cuidado, no solo por el hecho de generar un nuevo texto legal, sino también por lo que esto implica en cuanto a quienes van a instrumentar las reformas legales, los servidores públicos que se encargarán de aplicarlas. Si no tenemos una vacatio legis suficiente como para que puedan ser debidamente capacitados, para que conozcan las implicaciones de una reforma, quizás lo que encontraremos sería una aplicación indebida, inadecuada de los textos legales. Un ejemplo solamente de esto y la manera como se van pervirtiendo las cosas. En 1993, cuando se decide reformar el artículo 16 de la Constitución y establecer que solamente en casos urgentes, tratándose de delitos graves y cuando el Ministerio Público no pudiese acudir en razón de la hora, lugar o circunstancia ante un juez
para obtener la orden de aprehensión, podría detenerse y retenerse a una persona durante 48 horas y hasta 96 tratándose de delincuencia organizada. Hoy, a cerca de 13 años de la vigencia de esta reforma constitucional, todas las procuradurías de justicia de este país han entendido que están legitimados para mantener detenidos y retenidos a las personas que se les señale como probables responsables de un delito por 48 horas o hasta 96 en el caso de delincuencia organizada. Sentido distinto. La exposición de motivos, el debate de la reforma del artículo 16 de la Constitución se orientaba en un sentido distinto. La aplicación práctica, en términos reales, nos señala una nueva forma de privación de la libertad que no era el sentido de la Constitución, pero así es como está hoy por hoy aplicando. Por ello es que hay que pensar con mucho cuidado la reforma legal, sobre todo en cuanto al beneficio mismo. A partir de la reforma de 1993 y la consecuencia de reforma secundaria del 94, ha habido un incremento sustancial de la incidencia delictiva y la eficiencia institucional está por debajo de los niveles históricos a nivel institucional. Y finalmente, no es mejor y responde a un criterio de resocialización mantener en una casa de seguridad a una persona retenida durante 90 días en atención al arraigo que en su defecto en prisión. Pues bien, el problema es de que en principio el arraigo no está reglamentado debidamente en la ley secundaria. Se establece una posibilidad de adoptar esta medida de seguridad solo para efecto de evitar que la persona evada la acción de la justicia, pero sin que se tenga la más mínima probabilidad de que sea, en todo caso, responsable de la comisión de un delito. Déjame explicarme. Al momento que el agente del Ministerio Público tiene datos para hacer probable a una persona de la comisión de un delito, está legitimado para solicitar la orden de aprehensión. Si no hay datos para hacerlo probable responsable de la comisión de un delito y solo hay un leve indicio, lo cual puede resultar que lo mismo sea inocente que responsable, se estableció una medida de seguridad que originalmente hace 2 décadas se previó debiese ser un arraigo pero domiciliario, inclusive concediéndole la posibilidad de poder trabajar y llevar a cabo algunas actividades. Aquel arraigo domiciliario hoy se ha transformado en una privación de la libertad en una casa de seguridad, en donde no hay reglamentación alguna en cuanto a la hora de visitas, derechos que puede ejercer, manera como deberá observarse su defensa y sobre todo, si podrá serle computado el tiempo del arraigo como parte de la pena que les ha impuesto. En ese sentido, me parece que esto nos lleva de nueva cuenta a la necesidad de la reforma penal, pero coherente, y evitar la desviación del sentido mismo de la ley. Hoy por hoy el arraigo se está llevando a cabo de una manera totalmente distinta de como fue diseñado, con fines meramente prácticos y sobre pretexto de tener un mayor éxito desde el Estado en la lucha contra la delincuencia, aun cuando la realidad sea completamente lo contrario. Dice el gobierno federal en sus estadísticas que solo el 2% de los delitos que se denuncian terminan con una sentencia. En ese orden de ideas tendremos que reflexionar muy en serio si es válido, en todo caso, limitar derechos de las personas sobre pretexto de una mayor eficiencia en un ámbito como este en el cual nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Plasencia Villanueva, y me permito informarles que una vez terminando esta mesa de trabajo se realizará la presentación del libro Delincuencia Global de nuestra querida maestra, la doctora Emma Mendoza, teniendo como comentaristas y presentadores a la maestra Hilda Marchiori, al doctor Elías Newman y al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en el auditorio Héctor Zamudio. Pues muy bien, así es como damos por terminado la mesa el día de hoy, agradeciendo la presencia de todos ustedes, y en un momento continuamos con la presentación del libro. Muchas gracias.